Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, me sumo al agradecimiento que ya ha compartido Benjamín a la Cámara y a esta comisión. Recojo el guante del último diapositiva que acaba de mostrar Benjamín en el sentido de las tecnologías, ¿no? Desde ANAR, en la perspectiva de todas las problemáticas, vemos cómo la tecnología afecta, sin lugar a dudas, de forma transversal a todas las problemáticas de la infancia y, en muchos casos, las potencia, siendo como en violencia de género un instrumento potente del ejercicio de esa violencia. Y es que les tenemos que decir que desde el teléfono ANAR escuchamos a diario cómo niños, niñas y adolescentes, y hablo también de niños y niñas con edades muy tempranas, acceden de forma sencilla y muy habitual a contenidos digitales violentos, perjudiciales, nocivos o con los contenidos pornográficos, con las graves consecuencias que esto está llevando para ellos y que ya somos conscientes de ellas en Fundación ANAR. En el tema de la pornografía lo vemos claro como en ella se envilece a la mujer, puesto que se la muestra como un objeto sexual, lo cual degrada su valor como mujer, ¿no? Y refuerza actitudes sexistas que pueden dar lugar a o favorecer la violencia de género. En este tipo de contenidos se normalizan comportamientos que no son propios para nuestros menores de edad. Para ellos lo reiterado se convierte en normal, viendo que generan patrones de conducta de grave riesgo para ellos y en muchas ocasiones también delictivos, ¿no? Por ello, venimos pidiendo desde hace tiempo la necesaria regulación en el sentido del bloqueo al acceso a estos contenidos, exigiendo el DNI documento equivalente o cualquier otro elemento técnico que vete el acceso por parte de nuestros menores y nuestras menores a este tipo de contenidos, sin perjuicio de que queden reservados los datos de los adultos. Ante esta realidad que venimos observando desde hace años, en el año 2019 sentimos la necesidad de actuar en positivo y por ello elaboramos desde Fundación ANAR la Carta de Derechos Digitales de Niños, Niñas y Adolescentes, que contó con el respaldo de la Agencia Española de Protección de Datos, con quien fue presentada juntamente con ANAR en noviembre de ese mismo año con motivo de la celebración de la Convención de Derechos del Niño, y que además fue suscrita por las asociaciones que representaban la totalidad del sector tecnológico. A través de esta carta, concebida como un instrumento de prevención y también de sensibilización, lo que hemos querido desde Fundación ANAR es promover todo un catálogo de principios y de derechos que han de amparar también a nuestros niños, niñas y adolescentes en su contacto con los medios digitales, ¿no? Continuando con nuestras propuestas, consideramos esencial el acceso de toda mujer víctima de violencia de género con hijos a cargo, así como de la adolescente víctima de un agresor mayor de edad, a un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer. También en los juzgados de menores, que son aquellos que conocen de los casos cometidos por personas menores de edad, debería existir uno especializado en violencia de género para los agresores menores de edad de este tipo de violencia. ¿Y por qué mantenemos esto desde ANAR? Pues la razón la vemos clara, y es que la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer y de la Fiscalía Especializada por la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral tenía un fundamento básico, ¿no? Y es el carácter especial y vulnerable de la víctima. Por ello, entendemos que toda víctima de violencia de género dentro de nuestro territorio nacional debería de tener acceso a este juzgado exclusivo. Si se crea el mismo en función de la vulnerabilidad de la víctima, ¿por qué en función del lugar donde ésta resida va a tener acceso o no a uno de ellos, ¿no? Por supuesto, la tutela judicial la tienen garantizada, pero en este caso habrán de pasar por un juzgado de instrucción que asume las competencias civiles y penales derivadas de la violencia de género, pero que también va a tener que instruir el resto de las causas por todos los delitos previstos en nuestro Código Penal. De forma lógica, también entendemos que esa mujer o adolescente víctima de violencia de género debería ver enjuiciada su causa por un organismo especializado, juzgado de lo penal o audiencia provincial,
pues de poco serviría que se investigue por un juzgado especializado y luego el órgano encargado de enjuiciar esa conducta no lo estuviera. Simplemente a modo de ejemplo, y son algunos los últimos datos publicados del Consejo General de Poder Judicial, voy a referirme a una comunidad, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, con una población de 2.043.128 habitantes. Hay un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer en Albacete. Es verdad que, por ejemplo, en Madrid municipio hay 11, pero en concreto en esta comunidad, como en otras muchas también, si no recuerdo mal, en marzo de este año la Junta de Jueces reclamaba la necesidad urgente de crear otro juzgado de violencia en Toledo para intentar desatascar un poco a esos otros juzgados mixtos o compatibles que también asumen esas competencias. Continuando con nuestras propuestas, entendemos fundamental, ya existen, pero la existencia de un mayor número de recursos especializados en adolescentes víctimas de violencia de género, ¿no? La ley apuesta por la detección temprana, por la intervención y por la recuperación de la víctima. Para ello entendemos que es fundamental y no existen en todas las comunidades autónomas. Para ANAR debe garantizarse igualmente el tratamiento psicológico gratuito y accesible para todas las víctimas menores de edad. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Para Fundación ANAR, la familia en sus diversas formas es, sin lugar a duda, el primer recurso natural de un o de una menor de edad. Y, por tanto, entendemos desde ahí que madres y padres deberían apoyar este tratamiento psicológico. Pero también escuchamos desde el teléfono ANAR cómo algunas de estas adolescentes con edad inferior a 16 años, es decir, sin esa mayoría de edad sanitaria, nos dicen que no quieren contárselo a sus madres o padres, o bien que las familias no le dan la gravedad o entidad que tienen, lo cual puede bloquear el acceso al tratamiento, ¿no? Por tanto, estas adolescentes víctimas se pueden encontrar con un problema añadido a la violencia que sufren, ¿no? Y es la necesidad de ese consentimiento para acceder al recurso especializado y recibir la terapia que necesitan. Si tenemos en cuenta que, según el informe de violencia de género al que ha hecho referencia Benjamín, el 34,8% de las víctimas son menores de edad, con una edad inferior a 16 años, podemos hablar de un número significativo de casos. ¿Cómo desbloquear este conflicto? Yo creo que entre todos tenemos que buscar una solución, puesto que si no, alguna de esas adolescentes no va a recibir nunca el tratamiento psicológico que precisa, pudiendo tener secuelas emocionales para toda su vida adulta. Siguiendo con la importancia del tratamiento psicológico, ANAR mantiene, porque estamos convencidos de ello, que para el tratamiento psicológico de uno o de una menor de edad que sea potencialmente víctima de un delito, ha de ser suficiente el consentimiento de uno de los progenitores por el propio interés superior del niño, niña o adolescente. Es verdad que en este sentido se han dado pasos adelante en desarrollo del Pacto de Estado, la medida 148 del Congreso y la 55 y 91 del Senado. Es en agosto de 2018 cuando se modifica el artículo 156 del Código Civil, que es el que regula la patria potestad en el sentido de desvincular la intervención psicológica con estos menores de edad expuestos a la violencia de género del contenido de la patria potestad, de forma que esa asistencia psicológica a estos menores de edad va a quedar fuera del catálogo de actos que requieren una decisión conjunta de ambos progenitores en el ejercicio de la patria potestad. Bastará, por tanto, esto lo circunscribe el 156 cuando haya sentencia condenatoria, mientras se cumple, o cuando el progenitor esté incurso en un procedimiento penal por atentar contra los hijos o contra el otro progenitor. En estos casos bastará, por tanto, el consentimiento de uno de los progenitores, debiéndose el otro informado. Se ha profundizado aún más en esta reforma. En la primera semana de junio hemos tenido dos leyes muy importantes que venían siendo muy esperadas, las dos con la misma numeración, pero una orgánica que es la 8/2021 de protección integral, infancia y adolescencia frente a la violencia, y la otra ley ordinaria 8/2021 que modifica la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad. Pues bien, a través de esta segunda ley se ha vuelto a modificar este 156 en el sentido de añadir una posibilidad más y también muy importante, señalando que lo que acabamos de decir, es decir, esta suficiencia de consentimiento de unos progenitores,
También será aplicable aunque no se haya interpuesto denuncia previa, siempre que la mujer esté recibiendo asistencia en un recurso especializado de violencia sobre la mujer y medie un informe por parte de este recurso acreditando esta situación. Sin lugar a dudas, son modificaciones importantes y que cuentan con toda nuestra valoración, aunque entendemos que debemos seguir en el camino de las reformas para lograr ese objetivo más ambicioso de que para el tratamiento psicológico de cualquier menor de edad potencialmente víctima de un delito sea suficiente el consentimiento de uno de los progenitores. Hablaba antes la presidenta de los últimos datos, los últimos días y la barbaridad con la que nos estamos encontrando, ¿no? Desde Fundación ANAR sí hemos reflexionado que a fin de que intentar evitar que se multipliquen las víctimas de violencia de género, es fundamental que cuando el agresor sea un menor de edad esté obligado a recibir el tratamiento psicológico y educativo necesario para evitar que continúe buscando víctimas en las que repetir sus conductas. Por otra parte, el tratamiento psicológico está especialmente indicado, puesto que en el momento evolutivo en el que se encuentra el agresor es posible todavía revertir estas actitudes violentas y machistas. Continuando con nuestras propuestas, solicitamos la no aplicación de la dispensa de obligación de declarar, prevista en nuestro 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a toda mujer, adulta o adolescente, víctima de violencia de género cuando vaya a declarar en tal contexto, ¿no? Se trata de facilitar su intervención en un procedimiento penal en la medida de lo posible, que ya por sí es muy duro y desgastante para la víctima, con todas las secuelas emocionales que ésta viene padeciendo, ¿no?, a consecuencia de la violencia de género. Es una apuesta por su protección y por facilitarle la ayuda necesaria para que pueda salir de esa violencia. Si nos fijamos, y bueno, estoy en un foro privilegiado en ese sentido, en el perfil de las víctimas de violencia de género, vemos cómo su voluntad suele estar viciada por el control y la sumisión que ha logrado el agresor en su relación afectiva. Y por ello entendemos que deberíamos evitar que con el ofrecimiento de esta dispensa vuelva a surgir el miedo y la confusión en la mujer al tener que reconsiderar ese paso tan importante que ha dado de la denuncia, provocando de nuevo dudas en ella. En este sentido, el Pacto de Estado, en concreto las medidas 117 del Congreso y 250 del Senado, hace referencia a esta situación en el sentido de evitar los espacios de impunidad para los maltratadores que puedan derivarse de las disposiciones que regulan esta dispensa de la obligación de declarar. Es cierto que en la Ley de Protección de Infancia y Adolescencia frente a la Violencia se modifica este artículo 416 para determinados casos, pero no se llega a esta modificación global que desde ANAR consideramos esencial. La Ley Orgánica 1/2004, ANAR también lo venía manteniendo desde hace mucho tiempo, considera que los niños, niñas y adolescentes que viven en un hogar donde existe violencia de género, Benjamín lo ha ido resaltando durante toda su intervención, son víctimas directas de esta violencia. Y aquí quiero resaltar, porque me parece muy importante, la medida del Senado, la medida 45, porque les reconocemos como víctimas en la ley. ¿Y esto en qué se traduce, ¿no? Y es ahí la medida 45 del Senado cuando señala la necesidad de impulsar la aplicación práctica del reconocimiento de los y las menores como víctimas de violencia de género, de forma que haya una conexión entre la violencia de género de la madre y la experiencia victimizadora de los hijos. En el ámbito penal, es verdad que con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha introducido un cambio en el artículo que regula la orden de protección, el 544 ter. Y en este sentido se prevé que cuando el juez dicte una orden de protección con contenido penal hacia la mujer, un alejamiento, y existan indicios de que los hijos o hijas comunes han convivido, han sufrido esta violencia, el juez no establecerá o suspenderá el régimen de visitas, comunicaciones y estancias del inculpado con esos hijos comunes. Pero no se queda ahí la reforma. Añade que, no obstante, el juez, a petición de este inculpado, podrá establecer o no suspender ese régimen de visitas, debiendo fundamentar el interés superior del menor. Por tanto, una vez entre en vigor la reforma, creo que el próximo día 22, nos podemos encontrar con una situación que
escuchamos día a día o en muchas ocasiones desde el teléfono, y es como dictada una orden de protección por el juez porque considera que esa mujer está en situación objetiva de riesgo, se mantienen las visitas con el padre. Para Fundación ANAR es necesario, esta reforma es importante, pero dar un paso más en el sentido de que si protegemos a la mujer hay que proteger también a los hijos. El Pacto de Estado también así lo preveía, es la medida 49 del Senado, aludiendo al carácter imperativo de la suspensión de las visitas en estos casos. Y los datos, en este sentido, lo ponen también de manifiesto. Es verdad que queda valoración del juez, pero en el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del año 2020, si vamos al apartado de los porcentajes de en qué medida se han adoptado medidas de protección dentro de esas órdenes de protección hacia la mujer respecto de los hijos, vemos como en un 3,01 se ha suspendido el régimen de visitas, en un 0,72 la patria potestad y en un 4,27 la guarda y custodia, ¿no? Por eso nos hace reafirmarnos en la necesidad de esa suspensión automática. Y es que en el teléfono ANAR también les tenemos que decir que encontramos a muchas mujeres que no quieren denunciar porque no se les entiende que no se les va a garantizar que sus hijos se queden a solas o en esos periodos de estancia sin que ellas entiendan con el otro progenitor que les pueden proteger, ¿no? A muchas veces encontramos en los medios situaciones trágicas de fallecimientos o de agresiones y dicen, y la mujer no había denunciado, ¿no? Bueno, nosotros escuchamos que muchas veces detrás de esta denuncia existe este miedo. En el ámbito civil se ha trasladado también esta posibilidad de no establecimiento de régimen de visitas con la Ley de Apoyo a Personas con Discapacidad, que regula modifica el artículo 94 en su párrafo cuarto, dejando al juez igualmente esa valoración. Pero aquí también queremos incidir en el punto 5 de ese 94, en el sentido de que por fin se establece la prohibición, en todo caso, de que se establezcan regímenes de visita con el progenitor que se encuentre en situación de prisión provisional o por sentencia firme acordada en este tipo de procedimientos con los hijos comunes. Medida que igualmente estaba contemplada en el número 49 del Senado dentro del Pacto de Estado. Y es que en muchas ocasiones, por no decir a diario, desde el teléfono ANAR vemos cómo, producida efectivamente la separación de los progenitores, la violencia sobre la mujer se sigue manteniendo, utilizando para ello a los hijos menores de edad. Hablaba la presidenta de la violencia vicaria. En este sentido, la reforma que se introduce en la Ley 2004 de protección integral frente a la violencia de género ha dado carta de naturaleza a esta violencia vicaria, puesto que modifica ese artículo 1 de la ley, introduce un apartado cuarto en el que expresamente señala que, y quiero leerlo textualmente, para la violencia de género a la que se refiere esta ley, también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad. Estoy terminando ya porque creo que voy mal de tiempo. De forma un poco coherente con todo lo que estamos viendo, desde ANAR mantenemos que si el juez dicta una sentencia condenatoria por la violencia de género, que estamos diciendo que esos niños y niñas son también víctimas, debería tener en cuenta el daño a esos niños y sancionar por los posibles maltratos psicológico-emocional que ellos han sufrido. Y ya finalmente se ha introducido en el Código Penal, por las leyes anteriormente señaladas, una modificación muy importante en el sentido de que se priva automáticamente de la patria potestad a ese padre que llega a la situación extrema de asesinar a la madre. Para Fundación ANAR nos queda un pequeño petición en el sentido de que esta privación debería tener carácter retroactivo, de forma que aquellos padres que han asesinado a las madres de sus hijos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley queden igualmente privados de patria potestad. Hasta aquí mi exposición. Creo que me he pasado un poquito de tiempo y quedamos a su disposición para cualquier duda o reflexión que surja en el turno de preguntas. Muchas gracias, señora Bartolomé. Pasamos efectivamente al turno de los grupos.